La palabra del Señor que es una leche no adulterada. ¿Saben por qué? Porque es una realidad que Cristo Jesús murió y resucitó. ¿Sí o no? Y Él es el fundamento, Él es el punto firme de nuestra fe como hijos de Dios. ¿Me estoy explicando? Si Cristo murió y no resucitó, dice, en vano hemos creído. En vano hemos creído. Vana es nuestra fe. ¿Y saben dónde lo encontramos eso? Aquí lo encontramos en la palabra del Señor. Aquí lo encontramos. Entonces dice que hay testigos que realmente son verdaderos, son genuinos, porque ¿qué? Han comido y ¿a qué? Y han bebido con Él. Y han bebido con Él. Dice versículo, lo último que quiero compartir con ustedes, aquí, versículo 42, esto, versículo 42, sí. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es aquel que Dios ha puesto. ¿Por qué? Por juez de vivos y muertos. Nos dice que Dios mandó, que el Señor mandó a estos que eran testigos, que comían y bebían con Él, que testificasen al pueblo que Dios le puso a Él por juez de vivos y ¿qué? De muertos. Porque ¿saben qué? Los judíos se creían, siempre se consideraban como el pueblo de Dios, y los gentiles que no teníamos parte. Pero que Él es el que nos juzgaría a todos, ¿verdad? Pero dice que Dios le levantó no solamente para ser juez, sino para ser salvador de todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él juzgará a todos los linajes. Porque una vez que Él dio su vida por nosotros, ya Dios no va a hacer nada, ninguna cosa más. Él ya no va a hacer más. Él solamente nos habla para que nosotros conozcamos lo que Él hizo y para que usted y yo creamos y podamos reconocer al Señor como nuestro Salvador personal. Veamos aquí algo más. Versículo 43 de dando testimonio. Todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Esto fue dicho por los profetas. Cuando estamos hablando de los salmos, los profetas, dijo el Señor que Él no moriría, sino que Él viviría. Dicho por los profetas. Y que Él nos mostraría la senda de la vida. Su resurrección nos llevaría a ver que Él es la vida, sí, y la resurrección. Y aquí vemos, por ejemplo, esta parte que dice el propósito de todo aquello, que todos los que en Él creen recibirán perdón de ¿qué? De sus pecados. ¿Saben ustedes que lo que necesitamos todos nosotros y toda persona es que reciba perdón de sus pecados? ¿Saben por qué? Porque todos hemos pecado. ¿Verdad que sí, sí o no? Dice que todos pecamos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si todos hemos pecado, todos necesitamos recibir perdón de nuestros pecados. Y dice que por su muerte y su resurrección nosotros podemos obtener el perdón ¿de qué? De nuestros pecados. Por eso dice que si confesamos nuestro pecado a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es el propósito de la resurrección. ¿Por qué Cristo Jesús murió y resucitó?
y está a la diestra del Padre y nos ha dado de su Espíritu y hemos recibido de Él el perdón de pecados. Todo aquel que se arrepiente y reconoce al Señor como su Salvador personal, dice que recibe el perdón de pecados. Porque no hay otro en su nombre, por su nombre, porque dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Hermanos, que el Señor pueda, por su misericordia, por su gracia, mostrarle a cada uno de nosotros, porque muchas de las veces pudiese darse el caso que realmente tuviésemos errando al blanco. ¿Me explico? Existe el peligro de que estemos errando al blanco, de que no estemos dando en el blanco. No, como dice su palabra, tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que podamos realmente tener los ojos puestos en Él, que no estemos errando al blanco, porque dice la palabra del Señor que Caín anduvo toda su vida errante. En todo lo que hacía fracasaba. ¿Por qué? Porque era una vida de fracaso. De fracaso. Y el Señor vino, dice, a liberar a los que el diablo había oprimido. Amén. Y quiero decirles que yo era una de esas personas. Y ahora le doy muchas gracias al Señor por todo lo que el Señor ha hecho y continúa haciendo. Y yo sé que Él va a continuar obrando en cada uno de nosotros si abrimos nuestro corazón a Él. Amén. Amén. En esta tarde vamos a ponernos de pie.